Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Penúltimo capítulo del Evangelio de Lucas, número 23. Aunque es un capítulo un poco más corto que el anterior, también es más extenso de lo habitual. Así que no perdamos más tiempo. Jesús ante Pilato. Y levantándose toda su asamblea, lo llevaron a Pilato. La asamblea ha decidido, culpable, por confesión prácticamente. Jesús ha reconocido indirectamente ser el Hijo del Hombre, aquel de quien hablan las profecías. Herejía. Aunque el pueblo de Israel tiene sus leyes, la que prevalece es la romana. Nada se puede decidir sin el consentimiento del imperio, y el imperio allí es Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos hallado que éste pervierte nuestra nación y no solo prohíbe dar tributo a César, sino que dice que él mismo es el Mesías Rey. Estos tergiversan la declaración de Jesús y el acta del juicio para su beneficio. Jesús no ha prohibido expresamente dar tributo a César, al menos en lo leído, aunque sí, es verdad que nos ha parecido contrario a esto. Y sí, es cierto, él se ha reconocido desde el principio como el Mesías Rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondiendo dijo: tú lo dices. Vamos a ver, ¿qué hable el acusado? ¿Te declaras tú rey de los judíos? Y el acusado ante la muerte no tiene otra mejor respuesta que decir: lo has dicho tú, yo no he nombrado eso. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a las multitudes: ningún delito hallo en este hombre. Pilato asegura no tener pruebas suficientes para condenar a Jesús. Pero ellos insistían diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, y comenzando desde Galilea llega hasta aquí. Pero estos le hacen saber quién es este Jesús, un alborotador, un revolucionario, alguien que va contra el sistema, Roma. Jesús ante Herodes. Al oírlo, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Da la sensación de que los galileos no son bien vistos ni por los judíos ni por los romanos. Y cuando se enteró de que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba en Jerusalén en aquellos días. Cuando le confirman que sí, que es Galileo, entonces ve su salvación. Le dejará decidir al rey de ese territorio, Herodes. Al ver a Jesús, Herodes se alegró grandemente, porque por haber oído acerca de él desde hacía bastante tiempo deseaba verlo y esperaba ver algún milagro hecho por él. Vamos a ver, Herodes es ese rey terrible del que nos cuentan historias de persecuciones a niños recién nacidos, masacrados con un único fin: la muerte necesaria de aquel que amenaza su trono, el que es señalado por las profecías, el Mesías. Esto nos cuentan que ocurre cuando Jesús nace. Aquí, si no nos han engañado con su edad también, han pasado 33 años. Ahora resulta que Herodes se alegra de conocer a ese personaje tan famoso. Se ha olvidado que su intención era matarle para que no llegara este momento, a no ser, claro, que hayamos descubierto una mentira más. Recordemos que habiendo leído ya 3 evangelios, en el único que se nombra una matanza así es en el primero, el de Mateo. Ni Marcos ni Lucas tuvieron ninguna referencia a un acto así de atroz. Y le preguntaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Parece que Herodes se muestra comunicativo e incluso llego a dudar si no amistoso. En cambio Jesús decide no abrir boca. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas lo estaban acusando porfiadamente. El reo no habla, los acusadores no callan. Entonces Herodes con sus soldados, después de menospreciarlo y ridiculizarlo, le puso una ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Herodes ya tiene suficiente, se siente ofendido por la actitud de Jesús, reacciona ridiculizándolo, todo un rey. Y aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues habían estado enemistados el uno con el otro. No tenemos la transcripción de lo que se ha llegado a decir en el juicio de Jesús, pero lo que haya sido ha hecho unir los lazos de Roma con Judea. De momento, lo único que ha conseguido Jesús es todo lo contrario de lo que pretendía. Jesús sentenciado a muerte. Pilato entonces, convocando a los principales sacerdotes y a los magistrados y al pueblo, Pilato reúne a los poderes oficiales del pueblo de Israel.
Les dijo: me presentaréis a este hombre como uno que amotina al pueblo, pero he aquí yo, habiéndolo interrogado ante vosotros, ningún delito de los que lo acusáis hallé en este hombre. Pilato hace un último llamamiento a la cordura. Roma presume de escrupulosa y honesta en cuanto a la aplicación de sus leyes. Todo lo que hay contra este hombre son opiniones vuestras. No se ha presentado ninguna prueba. Y tampoco Herodes, porque nos lo remitió, y mirad, nada digno de muerte hay que haya sido hecho por él. El mismo Herodes, a quien encargué que juzgara, me lo devuelve. Se suma a vuestra petición de muerte, pero tampoco aporta prueba alguna. Así pues, lo soltaré después de castigarlo. Roma da cierta autonomía a sus territorios. Israel tiene sus leyes, sus instituciones. Estas han dictado sentencia. Pilato la encuentra desproporcionada. La corrige. En uno de los momentos más importantes de la vida de Jesús perdemos otro versículo. ¿Qué ocurre con estos versículos perdidos? No lo sabremos. Pero todos gritaron a una diciendo: quita a este y suéltanos a Barrabás. Bueno, al menos en este capítulo es posible que nos podamos hacer una idea de qué tipo de versículo se ha perdido, ya que ahora nos habla directamente de la liberación de Barrabás. No se ha hecho ninguna referencia hasta ahora, así que es posible que se hablara de ello en este versículo 17 que no existe, el cual por una insurrección hecha en la ciudad y por homicidio había sido echado en la cárcel, por un homicidio además de una insurrección en la ciudad. De momento es cierto que ninguno de los seguidores de Jesús parece que haya matado a nadie, al menos no nos lo han dicho, pero si es por insurrección, nadie antes se había atrevido a tanto como él. Y Pilato, deseando soltar a Jesús, volvió a llamarlos. ¿Quién es Jesús? ¿Es un misterio? No, no es un misterio, porque ya nos han dicho en el primer versículo de todos los evangelios leídos que proviene de José, línea directa hereditaria de David, Salomón, los grandes reyes. ¿Por qué si no todos estos grandes personajes le deberían tanta consideración? ¿Por qué si no debería Pilato querer soltar a un preso tan peligroso? Un revolucionario, enemigo de Roma. Pero ellos gritaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo. El pueblo pide que lo maten aplicándole el peor de los castigos. Él entonces les dijo por tercera vez: pues qué mal hizo éste, ningún delito de muerte hallé en él, después de azotarlo pues lo soltaré. Pilato no está en absoluto de acuerdo con lo que se está pidiendo. No existe ninguna prueba de delito que merezca su crucifixión. Pero ellos insistían a grandes voces demandando que fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Pilato se ve prácticamente abucheado. El pueblo pide expresamente que se mate a Jesús, y Pilato sentenció que se ejecutara la demanda de ellos. Históricamente ninguna institución romana puede actuar contrariamente al pueblo. El pueblo es soberano, el pueblo ha decidido. Soltó entonces al que pedían, que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí realmente? No lo sabemos, solo hay dos opciones. O el pueblo quiere expresamente que maten a Jesús, por lo que deberíamos preguntarnos ¿por qué? Parecía que le seguían, que causaba furor con su credibilidad. La otra opción es que lo que desee el pueblo sea exactamente que se libere a Barrabás. Tal vez sea este un personaje más conocido por este pueblo que el propio Jesús. Alguien que, aunque se le acuse de homicidios e insurrección, ellos deseen salvarlo. No tenemos más información de este personaje, solo nos queda especular. Crucifixión y muerte de Jesús. Mientras lo llevaban, echaron mano a cierto Simón Cireneo que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Resulta curioso que igual que con Barrabás, este Simón se repita en los tres evangelios. Ha pasado a la eternidad sin comerlo ni beberlo. Pasaba por allí, tú, coge la cruz. Y lo seguía mucha gente del pueblo y de mujeres que lamentaban y lloraban por él. Bueno, ahora resulta que se lamentan por él y lo sigue mucha gente del pueblo. Acabamos de leer que el pueblo pedía matadlo.
Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y este sí que es realmente eso de genio y figura hasta la sepultura. Jesús no desperdicia una sola ocasión para amenazar a los pecadores. No lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros herederos. Seréis quienes sufriréis mis profecías. Porque aquí vienen días en los cuales dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Cualquier día desearéis no haber parido por el sufrimiento que os viene. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Preferiréis la muerte a lo que os espera. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Una metáfora que me cuesta comprender: el árbol verde y el árbol seco. El verde sufre estas cosas. Parece que está aceptado que el árbol verde se refiere a él mismo. Fijaos entonces, si a mí se me lleva al peor de los castigos, yo que soy verde, sano, puro ante la ley, ¿qué se hará con vosotros que estáis secos, podridos por el pecado? Y también eran conducidos otros dos que eran malhechores para ser ejecutados con él. Jesús no va solo hacia su crucifixión. Y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Únicamente han crucificado a tres? Es muy probable. La crucifixión se reserva solo para casos muy graves. Lo que extraña es que hayan crucificado a dos malhechores. A Barrabás se le acusaba de asesinato y insurrección. Esto ya cuadra más con la crucifixión por actos de traición. Y repartiendo sus vestidos echaron suertes. ¿Quién reparte sus vestidos? No lo sabemos. Lo que queda claro es que se los quitan, los dejan desnudos, al sol, a la intemperie. Y el pueblo estaba observando, y también los magistrados se burlaban diciendo: salvó a otros, sálvese a sí mismo, si este es el ungido de Dios, el escogido. Un poco crueles, pero la verdad es que tampoco les podemos quitar la razón. Eres Dios, has podido hacerlo todo, sálvate, lo tienes fácil. Y también se burlaban de él los soldados, acercándose, ofreciéndole vinagre. Parece que únicamente se burlen de él. Es posible también. Este se ha presentado como aquel que venía a reinar sobre Israel, aquel que había sido elegido por Dios mismo, concebido por este Dios, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fijaos el milagro, qué curioso, que no le dicen: si tú eres Dios, pues desaparece, libérate, mátanos a todos, haz que baje tu padre y te salve. No, no se le pide esto. Tú eres el rey, ¿cómo puede ser que entonces estés ahí si tú mandas? Todos deberían obedecerte, sálvate entonces. Y había también una inscripción por encima de él: este es el rey de los judíos. Fijémonos otra vez, aquí no pone este es el Dios de los judíos, no, el rey, sí, efectivamente, para los judíos aquel que es rey tiene que tener un origen divino, debe provenir de la primera estirpe. Pero esto no es lo que le han puesto ni los romanos ni los judíos actuales de la época de Jesús. Se le recrimina que pretenda ser su rey. Y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Que puede haber gente tan imbécil que en el peor momento de su vida, cuando está siendo ejecutado, colgado, vete a saber tú cómo, las pocas fuerzas que le queden las emplee para insultar a otro que está como él o peor. Bueno, pues no seré yo quien lo niegue, aunque me parece muy poco creíble. Pero interviniendo el otro, reprendiéndolo, dijo: ¿ni aún temes a Dios tú que estás en el mismo castigo? En una crucifixión ya sería excepcional que alguien tuviese fuerzas para hablar lo más mínimo. Que justamente estos dos ahora tengan ganas de discutir solo nos puede servir para acabar de confirmar de que efectivamente estos escritos contienen mucha fantasía. Porque nosotros en verdad justamente padecemos porque recibimos cosas dignas de las que hicimos, pero este nada malo hizo. ¿Quién está anotando lo que se está hablando ahí? Nadie, no es necesario. Todo vale con tal de construir una historia bonita. Y decía: oh Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Este que han crucificado a lo mejor es uno de los que le siguió en algún momento. Algo habrá oído para pedirle: acuérdate de mí cuando muramos.
Le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, chaval, no te preocupes, te esperaré. Era ya como la hora sexta y vinieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, lo que entiendo que viene a significar que oscurece cuando todavía no toca. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por el medio. Hubo un eclipse y el velo del templo entiendo que es ese velo que separa lo sagrado de lo sagradísimo, aquel lugar donde únicamente el elegido de Dios puede entrar. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, pues Jesús ha tardado en morir unas 3 horas, parece, cuando la crucifixión es un castigo que implica mantenerlos con vida durante muchísimo más tiempo, días, a veces semanas. Jesús parece demostrar así su divinidad. Cuando Él quiere, muere. Cuando el centurión vio entonces lo que había acontecido, glorificó a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Efectivamente, es un milagro morir así de deprisa en una crucifixión. El centurión, que debe estar acostumbrado a ver muchas, se da cuenta de ello y lo reconoce. Y todas las multitudes reunidas por este espectáculo, viendo lo acontecido, volvían golpeándose el pecho. Bueno, pues parece que para esto es suficiente este eclipse para ver en Jesús algo divino. A mí me gusta más el espectáculo de Mateo, en el que se levantaban muertos, antiguos santos y paseaban por las calles. Una versión mucho más zombie. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban a lo lejos viendo estas cosas. Todos sus conocidos, ¿qué conocidos? No lo sabemos. La familia, no creo, los ha echado en los 3 evangelios que hemos leído. Es más fácil que sean sus seguidores. Estos se han quedado a lo lejos. Jesús es sepultado. Y he aquí un hombre llamado José, de Arimatea, ciudad de los judíos, varón bueno y justo, el cual esperaba el reino de Dios y que era del concilio. Esto también coincide en las 3 versiones. Este personaje es alguien importante del concilio. Este es el que se hará cargo de la muerte de este otro personaje, no menos importante, sino más. Jesús, ¿quién es? ¿Tenía realmente probabilidades de heredar el trono de Israel? No lo sabemos. Aquí ha terminado toda opción, aunque no había consentido con el consejo ni las acciones de ellos. Parece que pertenece al consejo, puede ser que al de los 12, el consejo de ancianos, como si éste tuviera una voz discrepante en cuanto a lo que ha sucedido. Se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato no está en esta crucifixión, al menos no nos lo han dicho. Pilato está en su palacio. Allí es donde seguramente se dirige a pedir el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había sido puesto nadie todavía. Un sepulcro para él, único. Esto no es común. Un sepulcro así es muy costoso. ¿Quién sería capaz de pagar algo así para un personaje pobre nacido en un pesebre? ¿O quién lo haría para un posible heredero del trono de Israel, presuntamente divino? Era día de la preparación y se acercaba el sábado, una preparación que no sabemos si se refiere al funeral o al mismo sábado. Y las mujeres que habían ido con él desde Galilea, siguiendo de cerca, observaron el sepulcro y cómo había sido puesto su cuerpo. Las mujeres no nos indica cuáles. Hay muy pocas probabilidades de que una de ellas sea su madre. Jesús no la quiso ver. Y después de regresar, prepararon aromas y mirras y reposaron fielmente el sábado, conforme al mandamiento. Le han enterrado antes de la festividad sagrada, ahora ya celebran el sábado. Nos encontramos en el desenlace final, el último capítulo. Hasta entonces, un saludo.